Amigas y amigos de Construyendo Comunidad, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende del horario en que nos hagan el favor de ver esta transmisión. El día de hoy, ya lunes 30 de octubre, estamos como todos los lunes platicando sobre educación, cultura y arte. Y tenemos un invitado especial, al compañero Ernesto Dorantes Flores, miembro de la Dirección Nacional del Comité Central del Partido Popular Socialista, exsecretario general de Jóvenes por el Socialismo, mediador de lectura y coordinador del Club de Lectura Lectores Omnívoros. Ernesto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, licenciado? ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Muy bien, aquí con el gusto de estar con ustedes esta tarde. Gracias, Ernesto. Y también, como todos los lunes, está la maestra Rocío Lucero. Maestra Rocío, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, aquí para la plática, que se ve muy interesante. Gracias, maestra Rocío. Y está el maestro Fidencio Romero. Maestro Fidencio, ¿cómo está? Muy bien, licenciado Cuellar. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro Fidencio. Está el maestro Miguel Guerra. Maestro Miguel, ¿cómo está? Bien, buenas tardes, compañera Rocío, compañeros. Buenas tardes a todos. Licenciados, y buenas tardes. Gracias, maestro Miguel. Está también con nosotros la maestra Edith Cinto, que ahorita todavía no aparece, ya prendió su cámara. Maestra Edith, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Gracias. Hola, Ernesto, hola, maestra Chío, maestro Fidencio, maestro Guerra, jefe, Buenas tardes. Pues Buenas Ernesto, el programa va a ser tu entrevista. ¿Nos quieres ir conduciendo al tema, por favor? Sí, desde luego, licenciado. Mire, quisiera empezar con una frase de Fidel Castro, que está inspirada en el pensamiento de José Martí, que dice: ser cultos es la única manera de ser libres. Para nosotros, la clase trabajadora, es muy importante destinar algún tiempo de nuestras horas del día a la cultura. Esto no siempre es posible por el nivel de explotación que hay en, en muchos de los trabajos en nuestro país. Eh, Sin embargo, cuando uno se preocupa precisamente por eh, que nuestros compañeros de clase se interesen en la cultura y en la lectura, es que empecé a buscar este tipo de espacios que se llaman clubes de lectura, y un día me encontré con si quieren, en esa página nos podemos quedar. Un día me encontré con una convocatoria del Fondo de Cultura Económica para iniciar un propio club de lectura. Yo conocía aquí en Puebla un par de clubes de lectura, pero siempre hay algún temor para acercarse a un club de lectura. Los primeros temores son eh, que a lo mejor uno no tiene muy desarrollado el hábito de la lectura y piensa uno que quienes integran ya un club de lectura están muy avesados en el tema y que leen mucho, y si no me doy el tiempo de leer al mismo ritmo que ellos, me voy a rezagar y voy a quizás hacer un ridículo frente a ellos. Eso es un primer mito que yo quisiera dejar fuera, que yo después me fui dando cuenta de esa situación. El segundo mito también, bueno, les decía, es cuando uno llega a la reunión del club de lectura. Yo alguna vez me acerqué a un club de lectura, pero no tomé la decisión de sentarme a la mesa con los integrantes de ese club. Por el mismo temor de, bueno, yo no he leído el libro que están leyendo, no sé qué tan avanzados puedan estar ellos. Es mi primera sesión, y me da la impresión, al encontrar que es un ambiente de mucha cordialidad entre ellos, de mucha amistad, me siento como una persona extraña que, vamos, es algo totalmente nuevo, y enfrentarse a ese miedo no es fácil. Afortunadamente, en el club de lectura que hemos formado aquí en Puebla, que se llama Lectores Omnívoros, ha habido ocasiones que llegan 2 o 3 personas nuevas y se acercan en la misma sesión y han estado
repitiendo. Este club empezó hace 2 años aproximadamente. Un grupo de amigos, de compañeros, entre ellos también está el maestro Guerra. Y al principio las sesiones eran de 3 compañeros, 2 compañeros, 4 compañeros. En alguna ocasión nada más acudí yo y sin embargo, pues esa hora la destiné a la lectura. Al principio también las sesiones que hacíamos eran más esporádicas, quizás una vez al mes, después 2 veces al mes, ahora ya lo estamos haciendo una vez por semana. Bueno, voy a dar lectura a esta frase que me gusta mucho. Dice: fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente solo para hacer frente a los hechos esenciales de la vida y ver si no podía aprender lo que tenía que enseñar y no descubrir al morir que no había vivido. No quería vivir lo que no era vida. No quería practicar la renuncia a menos que fuese necesario. Quería vivir profundamente y chupar toda la médula de la vida, vivir tan fuerte y espartano como para prescindir de todo lo que no era vida. Si quiere, pasamos a la siguiente. Los primeros pasos de un club de lectura. Bueno, como estaba comentando, en esta experiencia no me atreví a acercarme a un club de lectura establecido. Decido fundar un propio club de lectura para que también iniciara de cero, y esto con el apoyo, decía, del Fondo de Cultura Económica, que me brindó una capacitación. Actualmente me encuentro estudiando un diplomado sobre mediación lectora, que también está ofreciendo el Fondo de Cultura Económica y la Universidad Autónoma Metropolitana. Uno pensaría que un club de lectura solamente es reunirse, hablar de libros, leer el mismo libro todos y ya. Y no necesariamente esto es así. Un club de lectura, desde luego, cuenta con un responsable o un coordinador, que es el que de manera voluntaria enciende, provoca, incita y detona el interés ciudadano por compartir la lectura de textos a través de este club de lectura. Es decir, una actividad que es individual, como es leer, la convertimos y la compartimos en algo colectivo. Y eso convierte a este espacio en algo que se llama lectura hospitalaria. Esa escuchar al otro sobre su comprensión, sobre su interpretación, sobre lo que él aprendió con H intermedia de un libro y nos lo comparte, nos hace enriquecer nuestra propia visión de lo que leímos. Bueno, también está formado este club, como decía, por un grupo de interesados en formar parte de ese club de lectura, de compartir. A veces terminamos de leer un libro y no tenemos con quién comentar nuestras dudas, nuestras inquietudes, o simplemente, si no hablar, escuchar otras voces, otras opiniones sobre ese libro, otras miradas. También otro de los elementos que forma el club de lectura son los libros, que pueden ser en físico o en digital, y que forman parte del interés común de los integrantes de este club de lectura. Como mediador, generalmente proponemos un libro, pero como veremos más adelante en los derechos del lector, se trata de no obligar a nadie. Es un espacio de suma libertad. Y finalmente, pues el aula, un comedor, un garage, un espacio donde nos reunimos. En este caso del club que estamos coordinando, bueno, es una cafetería a la cual estamos tomando bastante aprecio. Incluso hay café de la cooperativa Tosepan. Entonces, bueno, ojalá algún día podamos contar aquí con la presencia del licenciado Abelardo. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Bueno, algunas sugerencias para que este club de lectura pueda llegar a buen puerto y se desarrolle de mejor manera. Bueno, en este punto yo quisiera también convidar a las personas a que abran su propio club de lectura, que se animen. El Fondo de Cultura Económica ofrece estas capacitaciones, ofrece gratuitamente algunos acervos semilla para su club de lectura, y
pues es una experiencia realmente muy bella. El objetivo es que las personas encuentren el mismo placer que nosotros encontramos cuando leemos un libro. Entonces, bueno, es importante que se fije un horario, una periodicidad para las reuniones. Puede ser mínimamente un día a la semana, 1 hora. En este caso de este club nos reunimos 2 horas. Sea cualquiera el espacio, físico o virtual. También las reuniones en algunas ocasiones las hemos hecho de manera virtual, sobre todo cuando estaba la pandemia, pero no hay como el contacto físico con las personas. Hemos preferido hacer las reuniones presenciales más que virtuales, aunque tampoco desdeñamos esa otra modalidad del todo. Siempre se mantiene un ambiente de respeto, de participación, inclusión e igualdad. Lo veremos un poquito más adelante en los derechos del lector. Se trata de encontrar un espacio, unos minutos a la semana en el cual pues seamos felices. Se plantean actividades lúdicas, amables, placenteras y amigables. Y bueno, estos elementos son los que nos conforman lo que es un club de lectura. Adelante. El siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo iniciar las actividades en el club de lectura? Lo primero es hacer un diagnóstico. Aunque uno de los principios del club de lectura es la igualdad, el coordinador o responsable debe ir algunos pasos adelante para provocar una conversación donde los integrantes hablen de sus libros o temas preferidos. De esta manera, el coordinador obtendrá información para poder encaminar la recomendación de actividades o sugerencias de libros de interés general. Debo comentar que nuestro club de lectura no es homogéneo, es bastante heterogéneo. Hay personas de diferentes edades, hay hombres, hay mujeres, de diferentes profesiones. Eso complica, pero a la vez enriquece al club de lectura porque en torno a un mismo tema escuchamos opiniones muy variadas que enriquecen nuestras propias opiniones. Es un espacio donde lo más importante es escuchar al otro, pero también uno al hablar, pues siente uno esa catarsis y eso es parte de lo que decía de la lectura hospitalaria. Adelante la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la lectura, como conocemos, tiene muchos beneficios para nuestra mente, para nuestro desarrollo y también aporta elementos que son de gran necesidad para los grupos de trabajadores que necesitan organizarse, porque uno aprende, como decía, a escuchar al otro, a expresar las ideas, a comprender. La lectura no nada más es los libros, uno también, digamos, los primeros lectores, por así decirles, pues era con la tradición oral, aquellos conocimientos que se transmitían de generación a generación por vía oral, no necesariamente escrita. Y eso también es leer. Otra forma de leer, pues, es ver el mundo que nos rodea y en la manera en que podamos interpretar nuestra realidad, más fácil podrá ser transformarla. No podemos querer aquello que no conocemos, ni podemos transformar aquello que no conocemos. Entonces, digamos que hay un alto grado de subversión en estos clubes de lectura, aunque no sea quizás explícitamente. Tratamos de llegar por la vía del placer de la lectura. Y bueno, aquí en esta diapositiva dice la actividad principal del club de lectura es la lectura. Sin embargo, si esta conlleva a otras áreas de expresión creativa como películas, música, pintura, escultura, etcétera, es importante dejar fluir sus intereses y emociones. El club de lectura es un espacio de encuentro con la otredad, creando empatía y comunidad. No te preocupes, siempre se regresará el libro, al libro. Hay libros que contienen, por ejemplo, elementos de cocina. Me viene a la mente como agua para chocolate. Y una manera también de
de promover la lectura es, bueno, a través del libro de Como agua para chocolate, ¿por qué no nos unimos a hacer las recetas de cocina que vienen en ese libro? O hay libros que también existe la versión en película, pues podemos ver, por ejemplo, una película muy bella que recuerdo, la de El cartero de Neruda, Il Postino, y bueno, eso también nos puede conllevar a posteriormente leer el libro. Hay también unas técnicas de juego, se llaman juegos de rol. Hay algunos libros que Fondo de Cultura Económica ha hecho versiones para este juego de rol. Es un juego en el cual las personas echan a volar su imaginación en el entorno de un libro. En el club de lectura ya hemos hecho esta dinámica con 2 libros, uno es Canek y otro es Robin Hood. Cada quien tiene un personaje y va imaginando, les decía, en el contexto de ese libro, y la idea es que posteriormente de ese juego nos entusiasme haber vivido la experiencia, habernos metido a la historia de Robin Hood. Claro, a lo mejor no es fiel al libro, pero esa es la idea, que simplemente nos entusiasme y a partir de ahí querer saltar a leer el libro y conocer más sobre el contexto, por ejemplo, de Canek o en el caso de Robin Hood. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la estructura común de las actividades de promoción de lectura. Primero hay un tema y nombre de la actividad, es decir, hay una planeación detrás de cada reunión de clubes de lectura. Hay una pregunta detonadora, una actividad, algo que detone precisamente el inicio de esta actividad, de esta reunión. Posteriormente, la actividad de lectura. En algunas ocasiones llevamos algunas lecturas cortas al club de lectura. Hay compañeros que no leyeron nada en la semana del libro propuesto, por ejemplo. No hay ningún problema. En ese espacio puede leer en voz alta, y también sabemos que leer en voz alta también nos trae muchos beneficios para mejorar nuestra forma de hablar, mejorar nuestro léxico, nuestra propia comprensión. Hay muchas técnicas para la lectura en voz alta, desde la respiración, la entonación, el volumen que utilizamos, incluso hasta hacer diferentes voces. Eso se puede llegar a hacer, se presta mucho en los cuentos. Un cuento podemos hacer muchas voces y eso pues nos sirve para que quienes nos escuchan, bueno, no sé si ustedes han participado alguna vez en algún lugar donde haya un cuentacuentos, y es muy, muy grato escucharlos, porque es diferente a cuando uno lee en voz baja ese mismo cuento. Y finalmente es una reflexión sobre lo leído. Bueno, se comparten, les decía yo, opiniones sobre lo que cada quien aprendió del libro, lo hizo suyo, y bueno, el cierre. Siguiente diapositiva, creo que ya fue la última, no estoy muy seguro. A la socialización de las sesiones de los clubes de lectura. Bueno, en este caso, el Fondo de Cultura Económica nos pide que cada bimestre enviemos una bitácora de las actividades que realizamos como club de lectura para darnos seguimiento y poder brindar herramientas, libros, cursos que puedan ser de utilidad para el club de lectura. En el caso nuestro, bueno, he tomado algún curso para Canva. Es una aplicación para elaborar carteles. Entonces, todos nuestros carteles están muy bonitos, los pueden buscar en Facebook, en lectores omnívoros, y pues están hechos en este tipo de aplicaciones. Eso hace que sea atractivo y que los integrantes del club pues se sientan pues muy felices de pertenecer a este club. Es como parte de la mística que se le da al club de lectura. Si gusta, licenciado, me podría apoyar poniéndome el otro PDF, el de derechos del lector. Sí, Ernesto, con todo gusto. Ahorita hacemos una pausa con esta introducción que nos das para que puedan participar la maestra Rocío, la maestra Edith, el maestro Fidencio y el maestro Miguel, haciéndote preguntas o bien participando con alguna opinión. Maestra Rocío, adelante, por favor.
Sí, yo creo que es muy importante aquí ver que la lectura tiene que ir muy ligada con el placer, con lo lúdico, pero también yo sí quisiera resaltar que ve que hace como 3 semanas hablamos de qué implica la crítica. Y yo creo que para poder volvernos personas críticas, un punto fundamental es la lectura. Y como que hay un círculo o hay una relación entre lectura por placer y después ya lectura a la mejor académica, pero que no sea impuesta o autoritaria, por decirlo así, sino que salga del mismo proceso de lectura. Mi pregunta entonces sería si hay esta relación o cómo ve el compañero la relación entre lectura por placer y lectura para una actitud crítica, que implicaría quizás más sistematicidad, no lo sé, esa es mi duda. Adelante, Ernesto, por favor. Sí, gracias, maestra. Desde luego, sabemos que hay esa relación. El club de lectura, desgraciadamente en México decía que la tasa de libros por año que lee un mexicano es muy baja. Hay un factor que puede ser desde la casa, la escuela, que han pervertido la no imagen, sino esto del placer de la lectura, porque incluso hay papás que dicen, bueno, te castigo, vete a tu cuarto y te pones a leer un libro, y es un castigo. Entonces la visión que tiene mucha gente sobre la lectura es que es aburrida o que es tediosa. Si empezamos por ofertar lecturas que siendo importantes y que fomentan el pensamiento crítico, pero no se ha desarrollado en la persona ese placer por leer, pienso que no sería lo más adecuado. Desde luego, cada quien debe ir eligiendo sus lecturas, eso es importante, que no sea algo autoritario. Y lo que ofrecemos desde el club de lectura es primero que la gente, que los compañeros disfruten el leer y ya su propio camino lo irán construyendo y cada vez con lecturas más avanzadas. La otra parte que también contribuye a ese sentido es la propia reunión del club de lectura, porque no solamente se habla de algún libro lúdico, sino empiezan a salir muchos temas que apuntan precisamente hacia el pensamiento crítico y a despertar en las personas el deseo de querer saber más de diferentes temas. No sé si Gracias, queda Ernesto. respondida la pregunta. Sí, Gracias. sí. Seguiría la maestra Edith, se prepara el maestro Fidencio y después el maestro Guerra. Adelante, maestra Edith. Gracias, muchas gracias. Gracias, Ernesto, por compartir esta experiencia que tienes en algo que, digamos, es parte fundamental para el desarrollo de los pueblos, como tú decías, ¿no? Para alcanzar la libertad, ¿no? Y pues estamos en un gobierno en el que esta es una actividad que es preponderantemente importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿tú consideras que sí, a través del Fondo de Cultura Económica estamos, porque me considero parte de esta transformación en la que nos encontramos, realizando sí, recorriendo el camino adecuado, ¿no? Para alcanzar estos objetivos que tiene la cuarta transformación? Antes de Claro, tu respuesta, Ernesto, sí, terminamos con la intervención del maestro Fidencio, del maestro Guerra, y iniciamos con la siguiente parte de tu charla, ¿te parece? Adelante, maestro Fidencio. Sí, existió en la SED siempre la Dirección General de Bibliotecas, que tendría que ser la instancia que se encargara de organizar círculos lectores, actividades de lectura, porque hay bibliotecas públicas en los municipios y hay bibliotecas públicas más grandes en las instituciones públicas y tendría que ser una actividad que se realizara de manera natural. Sin embargo, no es así. Lo de clubes de lectura es algo reciente y dado que el Estado, dado que el gobierno como tal no fortalece esta actividad,
son los particulares, gente que tiene iniciativa de fortalecer esto, quienes lo hacen. Desde el Fondo de Cultura Económica, Ernesto, no sé si haya ese propósito o una instancia que se proponga fortalecer la lectura. Gracias, maestro Fidencio. Maestro Guerra. Hola, compañeros. Miren, yo busqué un texto. Desde luego no quiero solo compartir un pequeño libro que le voy a obsequiar a nuestro amigo Ernesto. Se llama Comunidades Lectoras. Es de la colección Una guía para desarrollar proyectos de lectura comunitarios. Se reúnen experiencias del Banco del Libro, una asociación civil venezolana conocida con un premio mundial, ¿no? Proyectos de lectura. Se llama su proyecto Leer para Vivir. Proyecto que surgió como respuesta a la devastación del Estado Vargas, Venezuela, en 1999. Ahí hubo un deslave que ocasionó pues, trastornos a la vida de la comunidad. Entonces, de ahí partió tendiendo puentes la inquietud de fomentar la lectura en los barrios de Caracas, donde habían graves conflictos de convivencia. Pues el folleto es un manual, podríamos decir, es una edición de recomendaciones, porque aquí el reto es que pasemos del café al barrio, a la comunidad. Y perdone el compañero Ernesto el atrevimiento de pedirle esto, porque yo sé que el club de lectura en el café es una delicia. En principio, el sitio que ha escogido nuestro amigo y compañero Ernesto Dorantes es un lugar agradable, muy tranquilo, con la amplitud de las casas de Puebla, la tarde de los sábados o la mañana, fines de semana. En fin, es un encuentro, como diríamos, de aficionados a la lectura. El club que nos ha invitado se llama Líboros. Me estoy refiriendo a un trabajo que ya tiene tiempo, que desarrolla con muy grandes amistades y encuentros muy pues de imaginación, de cordialidad, además el café. Bueno, pues desde luego es un buen trabajo, un exquisito trabajo. Y este libro, Comunidades Lectoras, se refiere al mediador comunitario, ¿verdad? Como aquí en la contraportada se dice, cuando hubo en aquel lugar, en el estado Vargas, Lave, se ocasionaron graves trastornos en la vida de la comunidad. Los niños tuvieron que vivir en refugios, los jóvenes, las abuelas, los padres, por semanas o meses. Y ahí hubo mediadores de lectura. El folletito está muy interesante. Dice, el promotor debe ser capaz. Aquí no puedo leer todo, pero habla del promotor, clave de éxito del proyecto. El promotor dice, bueno, el promotor debe ser capaz de propiciar una interrelación activa y social, donde se puedan establecer nexos cálidos, sentir respeto positivo incondicional y lograr empatía con los sentimientos, como señalaba Carl Rogers. Carl Rogers fue un educador de la pedagogía institucional, la no directividad que es tan interesante, ¿no? Porque nuestras escuelas siempre parten de la disposición autoritaria a veces. Estoy utilizando un término un tanto
exagerado, ¿no? Pero el director decide todo, ¿no? Entonces, la no directividad pedagógica, propiciar la empatía, entre los padres, maestros, alumnos. Bueno, entonces el perfil del promotor, respetar los procesos individuales y sociales, ven en el marco de las actividades que conforman el proyecto, crear el sentido de pertenencia, se puede ser un profesional, habla de saberes, pues todo lo que es la cultura son saberes, ¿no? Todo lo que saben los abuelos, las abuelas, los mismos niños, las experiencias que se tienen ahí. Y los saberes son los libros. Dice, no recetamos libros. Aunque en la práctica es el ejercicio estético de la lectura en su profundidad espiritual y subjetiva lo que transforma, toca y deja huellas en las personas. En fin. Bueno, es que este folleto, como explicaba, se hizo a partir de una experiencia. Aquí dice Crónica, presenta 2 proyectos del Banco del Libro, Leer para Vivir. Ahí habla de puntos a destacar y tiene un glosario con términos que son indispensables para el mediador, para el promotor, biblioterapia y biblioterapia de la práctica diaria. Como ven, los términos ya nos están hablando de cómo la lectura nos hace superar nuestros conflictos, habla de conflicto en el glosario, eh, biblioterapia de intervención, conflicto social, desastre, entender estos conceptos, impacto social, inversión social, promoción de la lectura, responsabilidad social, etcétera. Perdone ustedes, a lo mejor no abordé propiamente un comentario sobre el y a su disposición este folletito con el reto que le planteo de que venga a nuestro centro comunitario y abra un círculo de lectura. Acá tenemos un centro comunitario en una de las colonias donde los niños del barrio necesitan de un mediador. Gracias. Disculpen Gracias, el gracias, tiempo que maestro. abusé. No, al contrario, gracias a usted, maestro. Adelante, Ernesto. Sí, bueno, hay dos preguntas aquí. Una sobre lo que hace el Fondo de Cultura Económica. No es la única instancia que hace promoción de la lectura o formación de clubes de lectura. Eso, desde luego, debe de partir de las propias personas, de la propia comunidad. Eso tiene que ver un poco con lo que dice también el maestro Guerra, de que quiere que yo vaya a hacer desde afuera su club de lectura. Yo con todo gusto voy, pero no podría yo atender un club de lectura en cada barrio, en cada comunidad. Debe ser alguien de la comunidad. Desde luego, yo puedo apoyar para contribuir a que se forme ese club de lectura. Cada comunidad sería lo ideal que tuviera un propio club de lectura. Hay comunidades indígenas que lo conveniente es que su club de lectura pueda ser en su propia lengua. Como lo vamos a ver en un momento con el documento de derechos del lector, si gusta, licenciado, si me lo pudiera ir poniendo, el documento, son 10 derechos del lector y bueno, yo agregaría un punto más a estos derechos del lector que sería el derecho a leer en tu propia lengua, porque muchas veces imponemos que se lea, en el caso de México, en castellano, y eso pues no debería ser una obligación, sino una opción. Decía yo que no solamente el Fondo de Cultura hace este tipo de promoción, es importante que la propia comunidad busque aquella instancia, puede ser el Fondo de Cultura, puede ser, hay una organización que se llama Brigada para Leer en Libertad, y que también trabaja conjuntamente muchas veces con Fondo de Cultura Económica, que contribuye de manera muy bonita a la formación de estas comunidades lectoras. Puede haber una comunidad de niños, puede haber también una comunidad por región,
puede haber una comunidad de jóvenes, puede haber una comunidad de personas que hablan algún tipo de lengua, o puede haber una comunidad también por diferentes tipos de intereses. Puede ser a lo mejor un círculo, que es diferente a un club de lectura, un círculo de lectura política, un círculo de lectura de filosofía, o un círculo de lectura de libros de terror, incluso podría ser. Todas estas son comunidades lectoras. También existen las salas de lectura, también pueden existir las propias bibliotecas, en fin, el abanico es muy, muy amplio. Lo importante es que las personas de esas comunidades, bueno, tengan el deseo de tener su propio espacio, su propia comunidad lectora. Y para facilitar esta creación de estas comunidades lectoras, y que a mí me ha servido de mucho en este club de lectura que tenemos, están los derechos del lector. Si pasamos al siguiente, por favor. El primer derecho es el derecho a no leer. Pensamos que, decía yo, que al entrar a un club de lectura, pues tengo la obligación de leer, y a lo mejor o hay una época en la vida en que simplemente no tengo deseo de leer, y como no estoy leyendo, no voy a acudir al club de lectura, sería una aberración. Entonces, en nuestro club de lectura, si alguien no lee durante un tiempo, no hay ningún problema, es bienvenido al club de lectura, porque la idea es contagiarlo, que se contagie de nuestro entusiasmo por leer, y en algún momento decidirá leer, o simplemente terminó un libro que lo dejó devastado a esa persona y necesita un respiro. En fin, la razón por la cual una persona no quiere leer puede ser multifactorial, y no por eso se le van a cerrar las puertas de un club de lectura. Pasamos a la número 2. El derecho a saltarse páginas, es decir, hay libros en los cuales hay alguna parte que a lo mejor se nos puede hacer aburrida y nos atoramos en ese libro y ya no lo queremos seguir leyendo. Por eso es importante este derecho a, si hay alguna parte con alguna explicación muy técnica sobre algún tema que a mí no me interesa, bueno, me lo puedo saltar toda esa parte y continuar leyendo las partes que a mí me resulten interesantes. No, volvemos a lo mismo, no es leer por obligación desde la primera página hasta la última. Nos podemos saltar páginas. Pasamos a la siguiente. Lo mismo, el derecho a no terminar un libro. Hay libros que se nos pueden hacer muy tediosos o que no nos gustan. Bueno, no estamos obligados a terminar el libro para tomar un libro nuevo. Es muy importante también este derecho, que la gente lo conozca, porque muchas veces hay gente que pues deja de leer porque se quedó en un libro que no le gustó, simplemente no lo atrapó, y lo quiere seguir leyendo y terminarlo para pasar a un siguiente libro y no lo hace. Entonces, bueno, es bueno que sepan que hay el derecho a no terminar un libro. Siguiente, por favor. El derecho a releer. Hay libros que nos gustan mucho y pues tenemos el derecho a volverlo a leer, desde luego. Y muchas veces cuando volvemos a leer un libro ya no lo leemos igual que la primera vez. Generalmente le encontramos cosas nuevas. En el caso de los niños es muy curioso que a ellos les gusta que les lea uno siempre el mismo cuento, el mismo cuento, el mismo cuento, porque ellos de esa manera encuentran la lectura como un lugar seguro, ya saben qué es lo que va a pasar, no hay ningún tipo de sobresalto, y en la formación del niño esa parte también es muy importante. Pasamos al siguiente. Derecho a leer cualquier cosa. Cada quien en nuestro club de lectura, les decía, proponemos un libro o a veces dos libros. Tuvimos la fortuna en el club de lectura, ahora que está el maestro Fidencio, nos presentó su libro y fue un libro que propusimos para leerlo durante mes y medio. Sin embargo, les decía, no es una imposición. A pesar de que se entrega el libro de manera gratuita, el maestro Fidencio nos lo compartió en manera digital de manera gratuita, también lo podíamos adquirir de manera en físico, pero no era una obligación, porque quizás hay alguien que está atrapado en otro libro, o
o tiene otros intereses de lectura, entonces eso lo respetamos en nuestro club de lectura. Pasamos al siguiente. Derecho al bobarismo. Esta es una enfermedad de transmisión textual. Es la satisfacción inmediata y exclusiva de las sensaciones. No porque un joven coleccione novelas rosas, acabará tragándose una cucharada de arsénico. Esto es muy parecido al anterior, al derecho anterior de leer aquello que nos gusta. Tenemos el derecho a leer aquello que nos da placer. Siguiente. El derecho a leer en cualquier parte, pues podemos leer en el transporte público, en una cafetería, en el lugar que nosotros deseemos, podemos andar cargando siempre un libro y siempre encontraremos algo que nos gratifique, que la lectura nos resulte gratificante y en cualquier lugar y momento es un derecho el poder leer en cualquier lugar. Siguiente, por favor. El derecho a picotear, por ejemplo, ir a una librería y picotear un libro, picotear otro hasta encontrar aquel libro que deseemos leer, que nos atrape, que nos llame nuestra atención. Eso pues igual no tiene nada de malo, aunque estemos leyendo algún libro, bueno, pues podemos tomar otro libro y echarle un vistazo a ver si nos llama la atención. Pasamos al siguiente. El derecho a leer en voz alta, claro, hay lugares donde quizás sea complicado leer en voz alta si es que interrumpimos a los demás en alguna otra actividad, pero muchas veces tenemos la mala idea de que la lectura debe ser siempre en silencio y eso no es así. La lectura en voz alta, como dije en la primera parte de la intervención, también nos aporta grandes beneficios. Siguiente, por favor. Y el derecho a guardar silencio. Después de un libro o en nuestro club de lectura, si alguien no desea opinar, tiene todo el derecho de guardar silencio y reservarse sus opiniones o guardarse para sí sus pensamientos. No es nada que hagamos en el club de lectura va a ser por obligación. Decía Jorge Luis Borges que no se puede obligar a nadie a ser feliz y la lectura es algo que a quienes participamos en el club de lectura pues nos hace felices. Y bueno, con eso terminaría la presentación sobre los derechos del lector. Si quiere hacemos alguna otra ronda y después pasaría vamos a la última parte que es lo de las bibliotecas digitales. Por favor, maestra Rocío, en la misma dinámica, la maestra Rocío primero, Edith, el maestro Fidencio y cierra el maestro Guerra. Adelante, maestra Rocío. Sí, bueno, yo creo que dadas la deficiencia lectora que se da en nuestro país por razones económicas o razones de trabajo o simplemente hubo un tiempo en que la televisión dominó mucho nuestras vidas, pues entonces es muy importante volver a como reiniciarnos para ver si logramos ese cultivo de la lectura a través del placer y la felicidad, ¿no? Dos cualidades que son importantes y que pueden hacer que quedemos atrapadas en los círculos de lectura. Gracias, maestra Chio. Edith. Sí, yo creo, y en mi experiencia personal, cuando yo estudié allá en mi pueblito, la primaria en el 73, 74, 75. Entré a los 5 años a la primaria, ¿no? Y yo recuerdo que ávidamente el libro de lecturas de esa época, que además se me hacían muy bonitos, ¿no? Las lecturas, los dibujos, las ilustraciones. Y a mí eso me permitió imaginarme, ahora sí, parafraseando a los zapatistas, qué otro mundo era posible, además del que yo veía allá en mi comunidad, que era de extrema pobreza y, bueno, por las circunstancias de esa época, ¿no? Siempre me gustó, ¿no? Van a pensar que soy presuntuosa, pero el día que nos daban los libros de texto, el de lectura, me luchaba ese día, ¿no? O sea, porque eran tan bonitos, ¿no? Ya después ya no sabía qué leer porque yo ya los había leído, pero creo que esa es justo la tarea que tenemos que hacer, ¿no? Como decía Ernesto, como lo han dicho todos ustedes de una u otra forma,
¿cómo volvemos a que la gente se vuelva a enamorar, a hacer que los niños regresen a los libros y dejen a un lado el celular, ¿no? O la tablet o las visiones esas? Que bueno, es un tema de que a los adultos hay que concientizarlos, a los padres, de que no quieran entretener a un niño con un aparato de esos, porque no han entendido que atrofia el cerebro, ¿no? Bueno, ese es lo encajona, ¿no? Sí tiene sus ventajas. Por ejemplo, dicen que muchos se han vuelto desarrolladores de software a partir de esa facilidad que tienen del celular en la mano, pero habría que ver cuántas enfermedades también ha generado, ¿no? Entonces, bueno, solo más que preguntas, comentario. Gracias. Gracias, maestra Edith. Maestro Fidencio, por favor. Una pregunta, Ernesto. En 2 años, lectores omnívoros, ¿cuántos miembros tiene? De ese total, ¿cuántos participan normalmente? ¿Ha tenido un crecimiento exponencial o pocos se integran? Maestro Guerra, adelante. Tuvo un problema técnico el maestro Guerra. Ahorita que regrese, le damos el uso de la voz. Adelante, Ernesto, por favor. Sí, sobre la pregunta, empiezo con la pregunta del maestro Fidencio. Ha habido, para mi sorpresa, un crecimiento importante en el club de lectura. Les decía, empezábamos reuniones de 2 personas, 3 personas, 4, otra vez 2, en alguna ocasión 1. Y de repente, en el mes de septiembre, hasta septiembre todavía las reuniones eran quizás 1 o 2 al mes. A partir de septiembre decidí que las reuniones iban a ser 1 vez por semana, porque también tiene que haber parte de compromiso por parte del que es el coordinador del club de lectura. Entonces, bueno, me hice el compromiso a mí mismo de hacer la reunión 1 vez por semana al menos. Y por alguna razón que todavía desconozco cuál fue lo que lo detonó, tenemos un grupo de WhatsApp y un grupo de Facebook. Empezó a llegar mucha gente al club, mucha gente a inscribirse, a preguntar. Y pasamos de un promedio de, todavía en el mes de agosto, de 4 personas por reunión, pasamos de golpe a 12 personas por reunión. Ese es nuestro promedio hasta ahorita. Y sigue llegando gente, siguen integrándose. En el grupo de WhatsApp, desde luego, hay más personas. Sabremos, si mal no recuerdo, casi 50 personas. En el grupo de Facebook, pues seremos arriba de 300 personas ya interesadas. No solamente hay gente de Puebla, hay gente que de otras latitudes se ha interesado en ver las publicaciones que tenemos en nuestro grupo de Facebook. Y pues esto augura que va a seguir creciendo el club. Un poco sobre lo que decía la maestra Rocío. Bueno, primero lo que decía la maestra Edith, ahorita me acuerdo sobre lo que iba a decirle la maestra Rocío. Sobre el tema de los dispositivos y de los dispositivos electrónicos. Me parece que en Suecia, en las escuelas, habían quitado los libros en físico y dejado únicamente tabletas y pantallas. Nuevamente están volviendo al libro en físico, porque además no es lo mismo que un niño entre a Wikipedia, copia y pega. Cuando nosotros estuvimos en la escuela, bueno, tenía uno que ir a la biblioteca, buscar el libro y copiar. Y el hecho de escribir a mano, copiar, aunque lo estemos copiando, pero el hecho de estarlo escribiendo a mano, bueno, ayuda a una mejor comprensión de lo que estamos leyendo y pues nuestro grado de aprendizaje sea mucho mejor. Por eso muchos niños de hoy no aprenden y por eso les decía, en Suecia están volviendo al libro. Ahora, eso no quiere decir que hay libros digitales, ya hay dispositivos especiales para leer los libros en formato digital. Es una muy buena alternativa, esa yo no la desdeñaría porque permite también abaratar mucho el costo. Los libros, desgraciadamente, al no tener los mexicanos la percepción de que son un objeto de primerísima necesidad, que lo son,
pues gastan el dinero en otras cosas y lo último que piensan es en gastar en un libro, que son caros en México. Sin embargo, es posible encontrar muchos libros, como lo vamos a ver en el último documento que le voy a pedir al licenciado que nos presente. Hay muchas bibliotecas digitales desde las cuales se pueden descargar miles y miles de libros de manera gratuita. Se pueden leer en la computadora. Este es el documento en el cual están muchas bibliotecas para bajar libros de manera gratuita, de manera legal. Que a quien lo guste tener, desde luego, pues se lo puedo compartir. Están los enlaces para bajar los libros por internet. Y ahí se me olvidó qué otra cosa les iba a decir. La lectura por placer. No era eso, Miguel. La lectura por placer. ¿No? ¿Qué, Miguel? No, me recuerda, maestra Rocío, ¿qué es lo que usted dijo? Es que iba a decir algo de lo que usted dijo, pero como fue la primera que habló. Ajá, que es lo de o sea, ya con los círculos de lectura, ya ve que puedo empezar a impulsar esto, pero que realmente tendría que ser, o cómo volverle una política general para elevar el nivel de lectura de los mexicanos en general. Hay un zumbido, no le escucho bien, no sé. A ver ahí, maestra, creo. A ver, ¿ya me oye mejor? Sí, mejor. Sí, decía yo que ante la poca lectura de los mexicanos, de que no leemos, y este es el único medio, ¿qué otro medio para impulsar esta habilidad y esta cualidad de la lectura? Claro, para eso, bueno, decía que el Fondo de Cultura también ofrece, en mi caso me está ofreciendo un diplomado que estoy tomando conjuntamente con la Universidad Autónoma Metropolitana, y esto está al alcance de cualquier persona que guste ser facilitador de la lectura, promotor de la lectura. Hace falta más manos para este trabajo, que es un trabajo voluntario, pero que es realmente muy, muy gratificante cuando... ya recordé que quería yo decir precisamente sobre lo que usted está diciendo. Uno pensaría que yo decidí abrir el club de lectura porque soy un gran lector, porque ya leo una velocidad de 200 libros al mes, y no, yo abrí el club de lectura porque deseo llegar a ser un gran lector, no porque ya lo soy. Eso es algo que quería yo comentar, y precisamente es respecto a lo que usted decía. Tenemos a veces esa falsa idea, y yo la tenía, decía, bueno, es que ya un club de lectura ya he hecho, bueno, incluso los integrantes, ¿no? Ya no hablo del dirigente o del responsable de ese club de lectura, va a ser una persona que ya está muy avanzada, yo no lo voy a alcanzar, me voy a rezagar. Y no, realmente yo no me considero todavía una persona que haya leído muchos libros, pero es algo que disfruto, y que incluso este espacio del club de lectores para encontrar sugerencias de los propios compañeros que acuden al club, que también tienen esa misma situación, porque hay muchos distractores hoy en nuestros días que nos alejan de la lectura, como usted decía, la televisión, el mismo celular. Cuando yo tengo un celular a la mano y tengo un libro y estoy leyendo el libro y tomo el celular por un instante, ya no vuelvo a tomar el libro. Entonces, hay que encontrar de manera colectiva cuáles serían las técnicas para poder cumplir nuestras metas lectoras, porque sí, cada uno puede incluso tener una meta de decir, bueno, voy a leer un libro cada 3 meses, no importa la meta, puede ser un libro a la semana, uno a 3 meses o un libro al año, no importa, pero hay que hacer un esfuerzo para cumplir esa meta. No es, aunque sea un placer la lectura, sí, desde luego, es algo que requiere un poquito de disciplina. Un poco de disciplina. Claro, si le hablamos a las personas de entrada de disciplina, que eso sí lo haría a lo mejor un círculo de lectura, creo que no tienen mucho éxito para las personas que no son tan avesadas en el tema de la lectura, pero una persona que entra a un club de lectura y ve que ni siquiera es necesario, está obligado a leer, sino que disfrute el escuchar
las demás voces y que están hablando de literatura, va a llegar el momento en que va a querer leer algo de qué hablan con tanta pasión estas personas. Podemos parecer hasta extraños y entonces va a tomar la decisión por voluntad propia de querer leer y de disfrutar, y al ver nuestros rostros, cómo se iluminan de hablar de algo que disfrutamos, que es la literatura, pues vamos a contagiar a las personas. Eso es, y por eso, un poco regresando a lo que decía el maestro Guerra de, pues ven y armamos un club de lectura. Bueno, es que no es algo que yo pueda hacer, la comunidad tiene que querer eh, reunirse, no puede ser por obligación, no lo podemos hacer por obligación. Podemos ir a contagiar, desde luego, ir a leer a un parque donde esté reunida la gente y hacer a lo mejor ahí alguna reunión de nuestro club de lectura y que la gente nos vea, y pues de esa manera ese proceso de aculturamiento se puede ir dando y que se acerquen personas y decirles, bueno, formen su propio club de lectura aquí y darles las herramientas. Les decía, Fondo de Cultura pues tiene este programa de clubes de lectura, pero no es la única forma. Si por alguna razón, por ahí decía el maestro Fidencio, bueno, si la cuarta transformación es la política del Estado, el fomento a la lectura, sí lo es, pero también hay gente que a lo mejor no quiere nada que ver con la cuarta transformación, pero porque es gente que a lo mejor no lee. Bueno, pues esa gente debe leer y algún día va a apreciar lo que es esta maravillosa cuarta transformación. Y si llega por el lado de la lectura, pues no necesariamente tienen que afiliarse al Fondo de Cultura Económica. Podemos apoyarlos a que formen su club, su comunidad lectora. Eso sería lo que quería comentar. Gracias, Ernesto. Maestro Guerra, su uso de la palabra, que por cuestiones técnicas no pudo usted intervenir hace un momento. Adelante, maestro Guerra. Parece que Sí, mire, yo les quería, gracias, estuvo funcional. Este término, porque aquí se habla de eso, de, bueno, una persona analfabeta no sabe leer ni escribir. Un analfabeto funcional sí sabe leer y escribir con cierta corrección, pero no sabe utilizar toda la capacidad de la lectura, de comprensión, etcétera, para resolver un problema de comunicación en situaciones de, digamos, excepcionales, ¿no? De urgencia. No puede expresarse, no sabe cómo redactar una carta, una solicitud, una denuncia. Entonces, el término es interesante. Hay quienes son analfabetas funcionales, aunque fueron a primaria, secundaria y preparatoria. Nada más dejar constancia de este término tan necesario para valorar el esfuerzo del club de lectura. Gracias, licenciado. Gracias, maestro Guerra. Ernesto, para ir cerrando tu charla del día de hoy, adelante. Claro. Gracias, licenciado. Sobre lo que dice el maestro Guerra, me parece muy interesante. No es analfabeta el que no sabe leer, sino el que sabiendo leer no lo hace. Eso es realmente grave. Y bueno, un comercial, invitarlos en el mes de noviembre, de 5 a 7 de la tarde, todos los sábados tendremos la reunión del club de lectura. Están invitados. El lugar es la 9 Oriente, número 2. La cafetería se llama Un Cafecito y Te Cuento. Aquí los esperaremos con los libros abiertos. Somos felices aquí y esperamos contagiarles de esta felicidad. Acudan, pero si no están cerca, pueden hacer su propio club de lectura y con todo gusto puedo orientarlos un poquito para que en cuanto a las herramientas para que puedan formar su propio club de lectura, los contactos, las convocatorias del propio Fondo de Cultura o de otras instancias. Y bueno, agradecido con todos ustedes. Gracias, Ernesto. Gracias. Maestra Rocío, ¿con qué nos quedamos el día de hoy? pues que es indispensable fomentar el amor a la lectura, fomentar la lectura misma y que eso nos posibilite ser críticos. Yo creo que si no sabemos leer, si no sabemos disfrutar la lectura y luego discutirla, pues nunca podremos hacer críticas con fundamento. Gracias, maestra. Maestra Edith. Pues agradecer mucho el acto o la actividad que desarrolla Ernesto. No es fácil, es dedicarle un tiempo y eso pues es
como la revolución es un acto amoroso, ¿no? Y hay que ser. Y bueno, Ernesto siempre nos ha demostrado que es un revolucionario, ¿no? Y pues yo creo que la búsqueda que tenemos todos y todas es eso, ¿no? Buscar estrategias en las que convidemos, invitemos, enamoremos a todo mundo a leer porque busquemos así la libertad, ¿no? Muchas gracias. Gracias, maestra Edith. Maestro Fidencio, ¿con qué nos quedamos? Felicitar a Ernesto por la iniciativa que ha tenido de aumentar la lectura. Es muy grato llegar a estas reuniones. Yo ya soy lector omnívoro y me felicito también por haber accedido a este club. Decía, es muy grato llegar a las reuniones, escuchar a gente que tiene intereses similares, gustos similares, aprender de ellos, aprender más, y eso es muy gratificante. Gracias, Ernesto, gracias, licenciado Cuellar, gracias, compañeros. Gracias, maestro Fidencio. Maestro Guerra, ¿con qué nos quedamos hoy? Con el compromiso, que no es un acto de fe, ojalá yo práctico, de seguir los 10 puntos de lo que nos compartió Ernesto, los derechos del lector. Agradecido por tener la oportunidad de conocer este texto. Ernesto, gracias a todos. Gracias, gracias. Pues gracias nuevamente, Ernesto. Gracias a la maestra Rocío, a la maestra Edith, al maestro Fidencio, al maestro Miguel. Y a ustedes, amigas y amigos, la reflexión que nos podemos quedar el día de hoy es que desde casa podemos hacer nuestro propio círculo con los padres, con los abuelos, con los hijos, con los nietos, con las vecinas y con los vecinos. También lo podemos hacer con nuestras amistades, con nuestras compañeras y compañeros de trabajo en el espacio que les quede dentro del descanso en su diario vivir. Gracias nuevamente y nos estamos viendo la próxima semana. Hasta pronto. Pásenla bien. Gracias a todos. Gracias. Hasta pronto, gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Buenas noches a todas y todos. Gracias. Gracias a todos.